Quiero pedirte que abras la palabra de Dios ahí, en Isaías capítulo 61. Como te decía recién, qué importante es saber a dónde tenemos que llegar. Qué importante es saber a dónde Dios quiere que tú y yo lleguemos. Y eso se define en una palabra que es propósito. Propósito. Puedes decir conmigo propósito. ¿Sabes? Propósito es lo que está puesto delante de nosotros. Eso significa literalmente. Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida. Y sabes que Jesús es un ejemplo perfecto, porque Jesús vino con un propósito muy claro. Jesús vivió como tú o como yo, pero sin embargo, algo que distinguió la vida de Jesús es que Él sabía a lo que venía, sabía para qué estaba en la tierra, sabía por qué estaba y sabía lo que tenía que hacer. Dios quiere de tu vida, de mi vida, que tengamos esa misma claridad. Yo quiero invitarte a que recordemos juntos algo del propósito con el cual Jesús vino a esta tierra. ¿Para qué Dios se hizo hombre? ¿Para qué Dios habitó entre nosotros? ¿Para qué Él murió en la cruz y resucitó? Isaías capítulo 61 es un pasaje tremendo, maravilloso. Y quiero invitarte a que lo leamos juntos. Dice así en Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Paremos aquí. ¿Sabes que Jehová es el nombre con el cual Dios se revela a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3? Significa literalmente yo soy el que soy, seré el que seré, es el eterno. Y dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor, el yo soy el que soy, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y esta palabrita Jehová es tremenda porque significa, no sé, para darte, ya está. Cuando vas a la playa y coges la crema, esa factor 50 que te protege de ser calcinado o quedar como un camarón, como yo me pongo factor 80. Pero esa que tú te esparces la crema y las hermanas que quieren ese bronceado caribe, que se ponen ya el bronceador, no estoy hablando de nadie en especial, alguno ya se está riendo. Y tú te esparces y le dices a tu esposa, por favor, ponme en la espalda para que no me quede un círculo rojo en la espalda. Y entonces, eso que se hace, eso es ungir. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque el Señor me ungió, puso su Espíritu. ¿Sabes que desde el tiempo inmemorial Dios ponía su Espíritu en personas que Él iba a usar para un fin determinado? Por ejemplo, los profetas, por ejemplo, los sacerdotes, por ejemplo, los reyes. Dios con eso lo que quería decir que Él iba a estar con esas personas y que Él les iba a capacitar. Y en otras palabras, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, significa Dios está conmigo y me capacita para una tarea. ¿Sabes que estas mismas palabras en Lucas capítulo 4 fueron dichas por Jesús? Jesús leyó esta escritura y luego dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Hoy se está cumpliendo esta escritura. Jesús hizo suya esta palabra y declaró que Él venía de parte de Dios. En otras palabras, Él venía para representar al Dios mismo. Él venía porque Él era Dios hecho hombre. Si alguien quiere conocer a Dios, lo puede conocer a través de Jesús. Porque Jesús
representa a Dios mismo. Dios mismo, hecho hombre. Y cuando queremos entender para qué vino Jesús a la tierra, lo primero es para que Dios habite en medio de los hombres. Para que Dios habite en medio de los hombres. Y claro, esto tú y yo lo hemos escuchado tantas veces, pero yo quiero que pienses por un momento en aquel que ha fabricado la tierra. En aquel que ha creado el sol. En aquel que ha diseñado la Vía Láctea. En aquel que ha ordenado todas las constelaciones. Y lo hizo solamente hablando y obrando con el Espíritu Santo. Ese Dios que habita en una luz inaccesible. Ese Dios que no puede ser visto por hombre y seguir el hombre vivo de pronto. Dice, yo voy a estar en medio de ellos. Y el primer propósito de Jesús es presentar a Dios en medio de las personas. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El que me ve a mí, dijo Jesús, ve al Padre. El que se encuentra conmigo se encuentra cara a cara con Dios. Esto le pasó a mucha gente que de pronto descubrió que no era un rabino, que no era un profeta, era Dios ahí mismo. Una revelación, de pronto, ¡pah!, estamos delante de aquel que lo ha creado todo. La Biblia dice que Jesús mismo fue lleno del Espíritu Santo, allí en el bautismo del Jordán. Y dice que después de pasar la prueba del desierto, volvió en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, si por el Espíritu de Dios yo hago lo que hago, el reino de Dios está entre ustedes. Así que cuando Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió, estaba diciendo, Dios está conmigo. Dios está dentro mío. ¿Sabes? Lo siguiente que dijo en Isaías capítulo 61 es, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y esta palabra enviado significa, soy un representante oficial, soy un embajador. No es que me ha enviado como aquel que manda a su hijo a comprar una docena de huevos al supermercado. Enviado significa, tengo pleno poder para actuar en nombre de Él. Me ha comisionado y me ha enviado para predicar buenas noticias a los que están abatidos. ¿Sabes qué? A veces tenemos conceptos de predicar y pensamos muchas veces que predicar es esto. Por ejemplo, esto es una manera de predicar. Pero predicar no es simplemente estar con un atril de metacrilato en una plataforma delante de gente. Predicar es proclamar algo, es darlo a conocer, es compartir algo importante. Y sabes que literalmente significa estar lleno, estar alegre, estar fresco. Y uno tiene que comprender que cuando Jesús dijo, me ha enviado a predicar, estaba diciendo, tengo algo, estoy lleno de algo tan fresco que yo tengo que compartirlo con ustedes. Y especialmente con los que están abatidos. ¿Y quiénes son los abatidos? Los menospreciados, los intimidados, los que están mirando hacia abajo, los que están con la cabeza agacha, los que están en su mente deprimidos. O por las circunstancias que le rodean, están allí bajo el peso de un problema externo, bajo el peso de una circunstancia que los estaba agobiando. Y Jesús dice, pues a esas personas que están siendo aplastadas por circunstancias externas, o esas personas que en su mente están siempre mirando hacia abajo, yo vengo de parte de Dios
con una buena noticia. Una buena noticia. Una buena noticia. No hay buenas noticias. Normalmente no las hay. Las malas noticias venden mucho más que las buenas. Hay un periodismo especializado en lo catastrófico, en lo terrible, en lo morboso, en aquellas cosas porque dice, vamos a vender más. Es como las películas de terror. ¿Por qué hay tantas películas de terror? Porque saben que vende. ¿Y por qué vende? Porque por algún raro motivo hay personas que les encanta sentarse en el sofá y empezar a temblar. Y hay otras que pagan inclusive la entrada al cine. Pero Jesús vino con un propósito que era proclamar una buena noticia. Jesús vivió proclamando buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Estaba fresco, lleno, alegre, porque tenía una buena noticia para dar. Qué lindo es dar una buena noticia a alguien, qué bonito. Como dicen en las películas, dame una buena noticia. Pero Jesús estaba lleno de buena noticia. Él vino proclamando el evangelio del reino, la buena noticia de que Dios estaba cerca, que Dios se había acercado a las personas. Cuando alguien está abatido, cuando alguien está bajoneado, cuando alguien está hundido por las circunstancias, cuando alguien está intimidado, cuando alguien es menospreciado y lo único que mira es para abajo, es el que necesita escuchar una buena noticia. Una buena noticia. ¿Sabes? Dice que Jesús mismo proclamó que Él fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar a los quebrantados de corazón. A veces pensamos que Jesús vino simplemente a sanar a los que tenían un problema físico, porque la Biblia dice que Él hacía andar al cojo, Él hacía ver al ciego, Él hacía oír al sordo, que Él era capaz de limpiar al leproso. Pero qué curioso que cuando Jesús declara para qué vino, dice, yo he venido para sanar, para vendar al quebrantado de corazón. Isaías 1, verso 6, dice, no hay en el hombre o en el pueblo que se aleja de Dios cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, no están curadas, no están suavizadas con aceite. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero que de pronto te cortas el dedo y haces, ¿sí o no? Y esto es muy práctico porque primero limpias, después sacas todo lo que se te puede, al chupar, después te queda un poquito de sabor a sangre en la boca, pero no importa. Pero si la herida es grande, lo que hay que hacer, te llevan corriendo al ambulatorio y el médico que dice, pues hay que poner un puntos. Bueno, en Argentina, yo no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en una época usaban la gotita. Y de hecho, creo que Ezequiel una vez se cortó acá y le pusieron la gotita, para no ponerle un punto. ¡Pic! Y hay que cerrar la herida, para controlar la hemorragia. Y eso es el propósito de la venda, es contener. ¿Para qué? Para que no siga brotando sangre, para que no entre suciedad en la herida, para que la herida empiece a cicatrizar. Y Jesús dijo, yo he venido para vendar, para sujetar con mucha firmeza, para contener a los quebrantados de corazón. Y Jesús no estaba hablando de las cardiopatías, no estaba hablando de las miocarditis y todas esas cosas. Un día le dije a un taxista, mire, sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón porque de él brota la vida, y seguí charlando. Y al día siguiente o 2, 3 días después, otro taxista
tomé otro taxi del mismo pueblo y me dice, oiga, ¿usted es cardiólogo? Se ve que esa palabra le tocó al hombre, le dijo, bueno, este hombre debe ser cardiólogo porque me está aconsejando que guarde mi corazón. Claro que hay que guardar el corazón, pero sobre todo hay que guardar el centro de tu alma, el centro de mi vida. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa un quebrantado de corazón? Significa uno que está, y te voy a decir la palabrita en hebreo porque está maravillosa, shabar. Shabar significa reventado. Jesús vino a sanar a los reventados, a los derribados, a los que están como un árbol caído, a los que están deshechos, a los que están desmenuzados, a los que están destrozados. Jesús vino a sanar, a vendar a los que en el centro de su vida están destruidos. Porque yo puedo cortarme el dedo y puedo ponerme un punto y puedo vendarme y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando el centro de mi vida, que es mi corazón, está roto? A partir de ahí no hay más nada. Jesús vino a vendar a las personas que están rotas en lo más íntimo de su ser. Jesús sanó, recorrió, sanando a todos los enfermos. Jesús llevó nuestros dolores, cargó con nuestras enfermedades, sobre todo las del alma. Sobre todo las del alma, porque el ánimo puede soportar la enfermedad. Si hay buen ánimo, no importa que el cuerpo esté medio malusquillo, bueno, uno tira, pero ¿qué pasa cuando el ánimo se abate? Jesús vino a vendar a los quebrantados de corazón. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, la apertura de la cárcel. Jesús vino con un propósito de poner en libertad a los cautivos, a los presos. ¿Sabes que publicar significa llamar a una persona? Como me decían ayer en una clase de andaluz que nos dieron en el Orquidiario, había una mesita que decían, te voy a enseñar andaluz. Como tú le dices, sube para arriba, ven acá para acá. O sea, para que no te quede dudas de dónde tiene que ir. Ven acá para acá. Baja para abajo. Como diciendo, no se te ocurra bajar para el costado. Y sabes que esta palabra publicar libertad significa llamar a alguien, ven para afuera, pero llamarlo con insistencia y llamarlo por nombre. Llamarlo de una forma insistente hasta molestarle inclusive. Y Jesús vino a llamar a los que están cautivos, es decirles, salgan para afuera. Sí, tú, salga, sí, tú, yo, sí, tú, el que me está mirando ahora, sal para afuera. Jesús vino a publicar libertad a los cautivos y decirle a los que están en la cárcel, la puerta está abierta, sal para afuera. No te quedes ahí, sí, a ti te digo, no te quedes en ese rincón, vamos, afuera. Se terminó la cárcel, se terminó la ligadura, la atadura. A los que están cautivos, a los que están enganchados, a los que están atados, obligados. Jesús dice, ven, que hay libertad. Hay libertad, puedes moverte y puedes moverte con agilidad, puedes fluir espontáneamente. La palabra libertad significa literalmente eso, moverte. Nos damos cuenta cuando alguien está atado porque está como un salchichón. Sonríe. Pero cuando alguien es libre, se mueve libremente.
Cuando alguien es libre, fluye espontáneamente. Cuando alguien es libre significa que puede vivir y moverse y actuar con libertad, sin impedimentos. Y Jesús vino para que los presos, los cautivos, los atados, los que están ahí impedidos, limitados, en oscuridad, porque las cárceles de esa época no usaban luz. Había muy poca luz. El que está atado, el que está cautivo, no ve nada. Está tan acostumbrado a la oscuridad que la luz casi le lastima. Pero Jesús vino a abrir los ojos de los ciegos. Jesús vino a decirle, oye, va a entrar la luz en tu vida porque yo te abro la puerta de tu cárcel para que salgas a la luz de las tinieblas, venga la luz del día. No vivas más como un topo, ven a vivir como un águila. Jesús vino con el propósito de poner en libertad al que está cautivo. ¿Cautivo de qué? Bueno, el pueblo de Israel fue llevado cautivo literalmente 70 años a Babilonia. Ellos supieron en sus propias carnes lo que era ser cautivo, no poder moverse con libertad. Asiria se llevó 10 tribus. Babilonia se llevó lo que quedaba. Y después de los babilónicos vinieron los persas. Y después de los persas vinieron los griegos. Y después de los griegos vinieron los romanos. Y el pueblo de Israel no sabía lo que era vivir con libertad. Era siempre una provincia. Siempre estaban con el yugo, con la bota de algún imperio encima de la cabeza. Y Jesús vino a decirle, yo he venido para poner en libertad al cautivo y al preso, decirle que la cárcel está abierta, que tiene libertad para salir. Algunos pensaban que Jesús venía a traer libertad política. Querían hacerlo rey con ese fin, pero Jesús hablaba de una cárcel peor. Porque el apóstol Pablo, estando en la cárcel, dice, yo soy libre. Hay una cárcel peor que la cárcel de Alaurín, que es la cárcel del pecado. El pecado esclaviza, el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado, dice en Juan capítulo 8. El pecado es la fuerza que esclaviza. Podría decirte que la primera vez que pecamos lo hacemos porque queremos, la segunda vez ya no somos dueños de nosotros mismos. Y una de las figuras más claras de la esclavitud es la droga, el consumo, sea alcohol, sea chocolate, sea cocaína, sea heroína. Chocolate, estoy hablando del hashish, no del bombón. Pero hay otras adicciones tan malas como esa. Adicción al sexo, adicción a internet, adicción al móvil, adicción a la novia, adicción al trabajo, adicción, no importa, la adicción siempre es esclavitud. Y el que cae en la esclavitud ya no es libre de sí mismo, está en manos de otro. Y resulta que el otro en el cual el pueblo de Dios había caído eran imperios paganos. Pero el peor fue Satanás, porque cuando el hombre pecó se volvió esclavo del pecado, se volvió servidor de Satanás, obligado a seguir la corriente de este mundo. Sin embargo, Jesús vino a poner en libertad a los cautivos. Jesús vino a romper las ataduras del pecado, de las adicciones, de las esclavitudes. Jesús vino a abrir la puerta para que nadie viva encerrado, nadie viva ahí bajo rejas. Que tú y yo podamos movernos con completa libertad. Jesús dijo, si el Hijo te liberta, tú serás verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Verdaderamente libre, libre de verdad, porque hay una libertad que es, yo hago lo que quiero, yo me compro un vaquero marca Levi's o marca Springfield, ya está, soy libre. Mira, los dos son la misma fábrica que te vende con una etiqueta con otra. Eso no es libertad, eso es mercado.
Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable, el año bueno del Señor. El año no es un año porque si no estaríamos perdidos nosotros. El año es una época, el año es un tiempo. Jesús vino a proclamar un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva era, el año agradable del Señor. El año delicioso, el año precioso cuando para ver es algo tan lleno de favor, lleno de gracia, el año para gozarse y para alegrarse, porque el Dios que ha hecho los cielos y la tierra ha decidido mostrar su favor, ha decidido mostrar su poder, ha decidido mostrar su buena voluntad. El año en que el Dios que soporta el universo dice, pues quiero amarte, quiero hacerte bien, quiero que vivas libre, quiero que vivas sano, quiero que vivas conmigo. El año de la buena voluntad del Señor. ¿Será que Dios quiere ayudarme? Claro que quiere ayudarte. ¿Será que Dios quiere sanarme? Claro que quiere sanarte. ¿Será que Dios quiere que me vaya bien? Claro que quiere que te vaya bien. Si ustedes son padres y son malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará buenas cosas a los que se la piden? Al que honra y teme a Dios saldrá bien de todas las cosas. Me encanta Romanos 8:28 y se los digo a las personas. A veces me quieren tirar con una cacerola cuando se los digo, porque le digo, mira, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios dispone las cosas para bien. Y entonces me miran, ¿y cómo me puedes decir esto? ¿No ves lo que estoy viviendo? Sí, lo veo, pero digo que si amas a Dios y si conforme a su propósito tú eres llamado, Dios va a dar vuelta todas estas cosas para bien. Mirarás para atrás y terminarás dándole las gracias a Dios por permitir que atravieses ese problema y esa dificultad, porque a la postre Dios siempre te hace bien. Siempre te hace bien. Estamos en el año de la buena voluntad de Dios. Nos gusta a veces pensar que Dios tiene malas ideas con nosotros. No, a veces nos seduce esa idea de que Dios está cabreado con nosotros, entonces está esperando el momento oportuno para aplastarnos como una cucaracha. Porque si yo demuestro que Dios es malo, tengo permiso para ser malo yo también. Pero Dios es bueno. Dios no es malo, Dios es bueno. Nos gusta a veces la idea de decir qué injusto lo que estoy pasando, porque entonces Dios es injusto. Y hermanos, si Dios es injusto, yo tengo permiso para ser injusto también, claro. Pero Dios es justo. Dios es justo. Es bueno, es santo, es amor, es misericordioso, es compasivo. Él no se olvida de nosotros. Él se ha hecho hombre para decirnos que estamos en el tiempo de la buena voluntad del Señor. El tiempo de la buena voluntad del Señor. En otras palabras, Dios está a favor del hombre. Los hombres estamos en contra de los hombres. Y hay hombres que están en contra de muchos otros hombres. Pero Dios está a favor. A favor. El año de la buena voluntad de Dios. Jesús vino a proclamar, a anunciar. Y alguno me dirá, sí, pastor, pero dice a continuación, el día de venganza del Dios nuestro. Y es cierto, habrá un día donde Dios vengará. ¿Qué vengará el Señor? Vengará a sus santos. Apocalipsis dice que el Señor vengará la sangre de sus santos. Pero fíjate que mientras habla que hay un año de la buena voluntad de Dios, hay solamente un día de venganza. Hay un solo día de ajuste de cuentas. Y gloria a Dios, que el año de la buena voluntad del Señor comenzó cuando Jesús vino a la tierra.
Pero el día de venganza todavía no llega. Llegará un día, pero estamos en el año agradable del Señor, el año de la gracia, el año del favor, el año de la misericordia, el año del gozo, el año de que Dios muestra su favor para con tu vida. Aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por tu vida, ¿cómo te van a ir mal las cosas? ¿De qué manera? ¿Cómo te la vas a ingeniar? Lo único que podrías hacer es apártate de Dios y entonces sí, las cosas van a ir mal, pero a Dios le va a pesar. A Dios le va a pesar porque Dios quiere tu bien. Tu bien. Jesús vino para anunciar esto. Y hermanos, si Jesús... si Dios se tomó el trabajo de hacerse hombre para proclamar esto, es porque esto no lo encuentras en las grandes tiendas y en las grandes superficies. Esto no aparece en los periódicos, tampoco en los telediarios, no lo veremos en... Jesús vino para proclamar a viva voz. Ay, pero qué mala suerte que tengo yo. Puede ser que tengas mala suerte, pero Dios ha establecido el año del favor. Pero a mí siempre las cosas me salen mal. Puede ser, pero Dios está de tu lado. Jesús vino para consolar a todos los enlutados. Obviamente que si alguien está abatido, si alguien está preso, si alguien está quebrado, roto, si alguien está cautivo, si alguien no conoce el favor de Dios, obviamente que va a estar más que enlutado. Pero dice que Jesús vino a consolar a todos los enlutados. ¿Qué es un enlutado? Es una persona que ha perdido algo muy importante. Un enlutado es alguien que está guardando luto. Hasta hace pocos años, cuando alguien perdía a una persona querida, guardaba luto. Era la forma de decirle a todo el mundo, mira, he perdido algo, no estoy para festejos. Y solían muchas personas vestir de negro. Hace muchas décadas los caballeros hasta se ponían un brazalete negro. Jesús vino a consolar a todos los enlutados. Jesús vino a compadecerse, a alentar, a aliviar, a aplacar el dolor de todos los enlutados. Desde que nacemos, perdemos cosas. Perdemos cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño, me habían regalado unos soldaditos de plástico. En esa época a los niños se les regalaba soldaditos de plomo o de plástico, pero eso es en otro siglo. Te estoy contando algo del Jurásico. Y me habían regalado una especie de batallón de soldaditos de plástico, pero eran fosforescentes. De noche podía verlos. Me encantaban esos soldaditos. Un día se perdieron, nunca más los vi. Bueno, y te puedo seguir contando cosas que he perdido. Perdemos y perdemos. Y quizás cuando perdí eso, mi papá vino y me compró unos de plomo. Pero el dolor de perderlos a los de fluorescentes quedó ahí. Y vivimos acumulando pérdidas. Pérdidas de seres queridos. Pérdidas de oportunidades. Pérdidas de cosas que eran importantes para nosotros. Jesús vino a consolar a todos los enlutados, a los afligidos, a los apesadumbrados, a los que lloran. Jesús vino a traer el consuelo perfecto de Dios, el Padre de misericordia, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sin importar qué tipo de tribulación, Él nos consuela.
Él se pone a nuestro lado, Él nos levanta, Él nos saca adelante. Él vino a consolar a los enlutados. A partir de que Jesús vino, no hay sentido en vivir enlutado porque tenemos al Dios que nos consuela. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que no solamente consoló a los enlutados. Isaías 61:3 dice que Jesús vino para ordenar, dar una orden. ¿Y cuál es la orden? Dice que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza. Una orden, una orden. ¿Saben que esta palabrita gloria era una especie de atuendo, una especie de sombrero, una especie de gorro, un tocado que se ponía la gente cuando había fiesta? ¿Vieron que cuando hay bodas, algunas de nuestras hermosas damas se van con un sombrero? Con una pamela, ¿sí? O lo mínimo un tocado, ¿no? Una flor en... ¿A que sí? ¿Sí o no? Los varones a lo sumo gomina, gel. Pero hasta los varones se retocan la cabeza cuando van de fiesta. La cresta, lo que sea, ¿no? Algunos hacen las mechas, bueno. Pero eso lo hacemos porque hay un motivo, hay algo importante. Por el contrario, en Israel, cuando había tristeza, pues lo veías así con todo el pelo aplastado. Inclusive se ponían ceniza para mostrarle a todo el mundo que no había nada que celebrar. Y cuando alguien anda enlutado, en su cabeza hay pensamientos tristes, grises. En su cabeza solamente hay cenizas. Las cenizas son los recuerdos de un fuego que una vez ardió. Y Jesús dijo, vamos a hacerte un cambio, un restyling. Vamos a quitarte la ceniza. Te voy a poner gloria en tu cabeza. Aleluya. Te voy a adornar. Te voy a poner el sombrero para la fiesta. Te voy a hacer un cambio de look. Esas mechas espantosas las vamos a poner como Dios manda. Y vas a salir de aquí con una melena de león. Esa es mi esperanza. Gloria en lugar de ceniza. ¿Saben que hay un juego de palabras precioso ahí? Óleo de gozo en lugar de luto. El óleo era el perfume. En Israel, cuando llegabas a la casa, y oye, te voy a dar un consejo, una sugerencia. Si esperas gente en tu casa, cuando entren, perfúmalas. Un toquecito de perfume. Óleo de gozo. Un perfume que recubría. ¿Se acuerdan lo que hizo las mujeres que tenían esa manía de ir a donde estaba Jesús y tirarle un frasco de perfume en la cabeza? Eso era la muestra de hospitalidad. Óleo de gozo, perfume de alegría. ¿Sabes que el perfume alegra el corazón? Perfúmate hoy. Y antes de perfumarte, báñate. No es cuestión de tapar los olores con perfume. Y no comas mucho ajo, porque cuando sudas habrá olor a ajo. Y tu parienta te echará de la cama. Óleo de gozo en lugar de luto. La palabra luto acá significa estar abajo de todo. Óleo de gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No voy a preguntar cuántos se han comprado algún trapito nuevo para estas fiestas. Pero cuando hay fiesta uno tiende a comprarse algo, ¿no es cierto? Unas más que otros, pero algo nuevo.
algo que exprese que estamos contentos. Los judíos se ponían vestidos brillantes de muchos colores porque decían, es un motivo para celebrar. Y hoy en día se usa mucho el negro. Está de moda el negro, no es malo. Pero los judíos se ponían vestiduras de muchos colores para decir que estaban contentos y que estaban agradecidos. Y el Señor dice, yo he venido para dar una orden. Yo he venido para dar una orden. Que a los que están afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y aunque nos haya encontrado en lo profundo del hoyo, aunque nos saque de una mazmorra, en la cárcel más profunda, aunque nos levante de la depresión más crónica, el Señor tiene un plan en mente y dice, quiero que tu vida cambie a tal punto que vivas agradecido, que vivas alegre, que vivas con gloria sobre tu vida, que seas transformado, que seas una lámpara, que seas una luz, que alumbres con tu presencia. Puede ser que pasemos por el valle de sombra y de muerte, pero su vara y su cayado van a estar con nosotros. Puede ser que tengamos que atravesar un valle de lágrimas, pero al final se va a cambiar en una fuente. Puede ser que el Señor permita que enfrentemos la tribulación, pero nos sacará de la tribulación, nos sacará abundancia. Y cuando nuestros enemigos vean que estaban esperando nuestra caída, vean que después de la crisis del problema, el Señor nos saca abundancia. Ellos serán avergonzados, tú y yo seremos exaltados. Había un himno muy antiguo que decía, después de la batalla, nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla, te coronará. Después del problema vendrá la solución. Después de la noche viene el amanecer. Después de la humillación viene la exaltación, porque Dios es así. Y Jesús vino para dar esta orden. Y a partir de que Jesús llegó, hay una orden sobre nuestra vida. Hay una orden sobre la humanidad. Y esa orden es, quiten la ceniza, que haya gloria. Quiten el luto, que haya óleo de gozo. Quiten el espíritu angustiado. El espíritu angustiado. Te hablé del corazón quebrantado, pero el espíritu angustiado es peor. No se rompió, no pienses mal, El espíritu se angustia. Es malo tener una enfermedad en el cuerpo. Peor es tener en el alma. Pero el espíritu angustiado es una dolencia realmente severa y grave. Si el espíritu se angustia, significa que el espíritu se debilita. No estoy hablando del Espíritu Santo dentro tuyo, estoy hablando de tu espíritu, una parte de nuestro ser que se oscurece. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Si esa lámpara se oscurece, todo empieza a peligrar. Y hay momentos donde el espíritu se llega a perder luz, el quebranto del alma. Pero el Señor dice, yo vengo a que tu vida se revista de alegría. Y el plan de Dios no es la alpargata 45 en nuestra cara. El plan de Dios es el óleo de gozo, el manto de alegría, la gloria sobre tu vida. Puede ser que pasemos un momento duro y no hay que ocultar, no hay que hacerse el Robocop, el Schwarzenegger.
Ni la Mujer Maravilla. Dice, no, no pasa nada, estoy en victoria, estoy en victoria. No me duele, no me duele, no me duele. No es la cosa de hacerse, no hay dolor, no hay dolor. No, el asunto es decir, tengo dolor, pero el Señor me va a sacar de este dolor. Estoy enfermo, pero el Señor me va a sacar de esta enfermedad. No tengo un duro para comer, hoy es Nochebuena, pero el Señor es mi proveedor. ¿Qué veréis en la Sulamita? ¿Qué veréis? Dice Cantar de los Cantares en la iglesia. Algo así como dos campamentos que se juntan. Un campamento del cielo y un campamento de la tierra. ¿Qué veréis en los creyentes? La unión del cielo y la tierra. Gente humana. Personas, bueno, normales diríamos nosotros. Pero hay algo. Hay una luz que tienen ellos. Hay una presencia que hay en ellos. Hay algo que se les ve en las caras, en las miradas, en los rostros, en la manera de vivir. Hay algo del cielo en medio de la iglesia. Porque el día en que Dios decidió hacerse hombre y habitar entre nosotros, tenía un propósito. Y el propósito es que los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, reflejáramos su gloria, mostráramos al mundo quién está habitando en nosotros. A tal punto, y termino con esto, dice Dios, serán llamados. ¿Qué dirían de los judíos en ese tiempo? Loser. En inglés, perdedores. Mucho Dios, cautivos de Babilonia. Mucha Torá, mucha escritura. Tienen a los romanos encima y no se lo pueden quitar. Y encima es por culpa de ellos. Pero Jesús vino para restaurar vidas. Y termina diciendo, y ellos serán llamados árboles de justicia, plantados por el Señor para la gloria suya. ¿Quiénes? Los abatidos. ¿Quiénes? Los angustiados. ¿Quiénes? Los que estaban cautivos y presos. ¿Quiénes? Los que estaban enlutados, los que estaban angustiados. ¿Quiénes? Los que nadie quisiera en su congregación. Ellos serán llamados árboles de justicia. La diosa habla hoy y dice, robles victoriosos. Serán como árboles fuertes, serán como árboles vigorosos, plantados por la mano de Dios. Y de ti y de mí, por el que nadie daría 5 duros o 20 céntimos. Él se dice, pues ahora te dirán, qué persona, qué tremendo, qué vida ejemplar, qué vida inspiradora. Serán llamados árboles de justicia, robles victoriosos. Robles victoriosos. Cuando alguien está abatido, angustiado, afligido, deprimido, cautivo, le pasan por arriba. Es como una caña cascada a punto de romperse. Es como un arbusto a ras del suelo. Nadie quiere estar con él. Pero Jesús no vino a quebrar la caña cascada ni a apagar el pábilo que humea. Si el espíritu angustiado es como una vela a punto de apagarse, Jesús no vino a darle soplo final. Jesús vino a darle un fuego nuevo. Un fuego nuevo. Y de caña cascada viene a levantarte como roble victorioso, como árbol de justicia, como una persona fuerte en Cristo, no en sí misma. Viene a ponerte como ejemplo, porque dice, reedificarán las ruinas
antiguas y levantarán los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. Y cuando el Señor restaura, te usa para restaurar a otros. Porque cuando alguien te cuenta sus desgracias y tú le dices, yo tuve unas peores que las tuyas, y te mira y te dice, ¿cómo estás así también? Y tú le dices, porque el Señor Jesús está conmigo y me sacó adelante, me sacó a un lugar espacioso, Él me sacó a abundancia. Yo las pasé como tú y pasé peores que tú, pero aquí estoy porque el Señor me ha transformado, me ha restaurado, me ha sanado, me ha consolado, me ha libertado, me ha levantado. Ahora estoy firme. Y lo que Él hizo conmigo lo puedo hacer contigo. Y entonces de pronto empezamos a restaurar a otros con la misma restauración con que fuimos restaurados. Consolamos a otros con el mismo consuelo con que somos consolados. Libertamos a otros con la misma libertad con que fuimos liberados nosotros. A eso vino Jesús, hermanos. Este fue el propósito por el cual vino. Vino para esto. Su vida fue para esto. Su vida giró en torno a este propósito. Ordenó su familia conforme a este propósito. Ordenó su lugar de habitación, de vivienda, su residencia, su empadronamiento conforme a este propósito. Dirigió su economía en este propósito. Concentró sus fuerzas en este propósito. La unción que había en él la usó para alcanzar este propósito. Cuando Jesús se iba a despedir de la gente, dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Y lo mismo que dice Isaías 61 de Jesús, lo podemos decir los que creemos en el Señor. Porque tú y yo podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Tú crees que podemos decir esto? ¿Te animas a decir conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí? El Espíritu de Cristo está sobre mí. Me ungió el Señor. Me dio poder para predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos. Me envió a sanar a los quebrantados. Me envió a poner en libertad a los presos. Me envió a proclamar el año agradable del Señor. Me envió a ordenar gozo, alegría, gloria, en lugar de luto, en lugar de ceniza, en lugar de espíritu angustiado. Y me llamarán roble victorioso, plantado por Dios para gloria suya. Y restauraré a otros como fui restaurado. Amén. Amén. Ponte en pie, alma mía. Hemos adorado al Señor, vamos a adorarlo por un momento más. Porque este magnífico, este incomparable, este inigualable Jesús está en medio nuestro. Él vino a tu vida. Él vino a nuestra vida con un propósito súper claro, para que tú y yo tengamos el mismo propósito. Levanta tus manos, adóralo, adóralo. Y si hoy entraste abatido, si hoy llegaste a este lugar quebrantado en tu corazón, si estás cautiva, atada, ligada, el Señor Jesús está en medio nuestro para darte libertad, sanidad,
salvación. Adóralo, adora al que vive, adóralo por un momento más. Adora al Rey de Gloria. Adora a aquel que vino para hacer de tu vida como un árbol plantado por la mano de Dios. Adora al que vino para levantarte y que estés firme sobre tus pies. Adora al que vino para consolarte. Adora al que vino para librarte de la depresión. Adora al que vino para romper la adicción al consumo de tabaco, de alcohol, de sustancia. Adora al que vino para hacerte libre de verdad. Adóralo por un momento, adóralo y alábalo y bendícelo. Y permite que Él mismo te levante en esta mañana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que veamos su gloria. Y Él está en medio nuestro, poderoso para salvar, para sanar, para libertar, para romper cadenas y ataduras por el poder del Espíritu Santo que está sobre tu vida. Él la gloria, Él la honra. Adóralo, vamos, adóralo al Hijo de Dios. Señor, te adoramos. En este día 24 te damos la gloria y la honra. Amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Si lo necesitas, dile: te necesito.